Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días consideran que el libro de Abraham es un volumen de escrituras sagradas. Cuando se publicó el 1 de marzo de 1842, el libro fue presentado al mundo como una traducción de algunos registros antiguos que habían llegado a nuestras manos de las catacumbas de Egipto, los cuales pretendían ser los escritos de Abraham mientras estaban en Egipto. Llamado el libro de Abraham, escrito por sus propias manos sobre papiros, este libro tiene una historia fascinante y controversial que involucra a arqueólogos, saqueadores de tumbas, momias egipcias y papiros, y un joven profeta carismático, José Smith, quien tenía el don de traducir idiomas antiguos. En términos generales, existen tres situaciones entrelazadas que las personas encuentran cuando aprenden acerca de la controversia que envuelve al libro de Abraham. Primero, esta es la pregunta del papiro que José Smith adquirió y cómo los tradujo. Segundo, esta es la pregunta de las explicaciones de José Smith de las explicaciones de los tres facsímiles publicados junto con el texto del libro de Abraham. Y tercero, esta es la pregunta sobre la credibilidad histórica del mismo texto. Estos tres problemas son muy complicados de cubrir en solo un video. Un buen lugar para comenzar a aprender más en los ensayos sobre temas del Evangelio publicados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, titulada Traducción e Historicidad del libro de Abraham. Este video solo se enfocará en la última pregunta: la credibilidad histórica del texto del libro de Abraham. ¿Existe alguna evidencia que preserve auténticos escritos antiguos del profeta y patriarca bíblico Abraham? Para responder a esta pregunta es importante leer detenidamente el texto en sí, para comprender qué dice y qué no dice. Así que vamos a comenzar por el principio. El libro comienza con Abraham viviendo en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Este Ur estaba adyacente a un área llamada la planicie de Olishem. Mientras vivía allí, Abraham casi fue sacrificado por un sacerdote idólatra porque se negó a adorar ídolos. A estos dioses se le dieron nombres: Elkena, Limná, Naamacra, Corash y Faraón. Se dice que el sacerdote era un sacerdote de Faraón, y también se dice que había intentado sacrificar a Abraham según la manera de los egipcios. En otras palabras, el libro de Abraham afirma que hubo algún tipo de influencia cultural y religiosa egipcia en el área del Ur de los Caldeos, donde sea que estuviera, durante la vida de Abraham, que los eruditos creen que fue alrededor del año 2000 a 1800 a.C. ¿Tenemos alguna evidencia de lo que se escribe en el primer capítulo de Abraham? Sí, mientras que la mayoría de los investigadores del pasado y del presente creen que Ur de Abraham fue localizado en un sitio en lo que hoy en día es el sur de Irak, algunos eruditos han presentado buenos argumentos para localizarlo en lo que hoy es el sur de Turquía o el norte de Siria. Si bien el sitio exacto de la Ur de Abraham aún es desconocido, un número plausible de candidatos que han sido propuestos en el área general cerca de la frontera de Turquía y Siria. Los descubrimientos arqueológicos confirman que durante los días de Abraham había una medida discernible de la cultura, el comercio y posiblemente la presencia militar egipcia en Siria y Palestina. Además, los egiptólogos reconocen que los egipcios antiguos durante los días de Abraham en realidad practicaban el sacrificio humano, o más apropiadamente, sancionar la matanza o la violencia ritual contra los enemigos de Egipto o los rebeldes contra el rey. Incluso los nombres de los dioses en el libro de Abraham parecen tener una confirmación externa. El dios Elkena, por ejemplo, es probablemente una forma abreviada del dios cananita llamado El-Kone-Aratz, o el dios que creó la tierra. Este dios fue adorado por los antiguos hititas, que vivían en Anatolia o Asia Menor. También hay evidencia de que los otros dioses mencionados en el texto, Limna, Naamacra, Corash y Faraón, fueron adorados en la antigüedad en esta misma área. Finalmente, el nombre Olishem, mencionado en el libro de Abraham, ha sido identificado plausiblemente en un lugar llamado Ulisum o Ulishum, mencionado en una descripción de un rey acadio llamado Naram-Sin. Se cree que este lugar Ulisum está localizado en un lugar al sur de Turquía, no muy lejos de la frontera con Siria, precisamente el mismo lugar donde algunos investigadores creen que vivió Abraham. Por tanto, los investigadores han podido reconstruir una época antigua, localización y entorno cultural plausible para el primer capítulo del libro de Abraham. Continuando en el capítulo 2, en un pasaje que es similar al registro que se encuentra en Génesis 12, del 11 al 12, el texto dice que Dios instruyó a Abraham a que presentara a su esposa Sarai como su hermana en lugar de su esposa cuando llegó a Egipto. Esto dice Dios para salvar la vida de Abraham debido a la preocupación de que los egipcios lo mataran debido a la belleza de Sarai. Este pasaje ha molestado a algunos lectores porque parece representar a Dios mandando a Abraham que mienta. Sin embargo, hay un contexto antiguo creíble para estos versículos que provee una perspectiva importante. El egiptólogo John Gee ha explicado que la redacción del texto aprovecha la ambigüedad del idioma egipcio.
La palabra egipcia para esposa significa esposa, pero la palabra egipcia para hermana significa hermana y esposa. Por lo tanto, el término que Abraham usó no era falso, sino antiguo. También fue necesario, ya que numerosos textos egipcios discuten cómo los faraones podían tomar a cualquier mujer que quisieran y matar al marido si la mujer estaba casada. Este consejo le salvó la vida a Abraham. Además, en el capítulo 2, hay una descripción de Dios haciendo un convenio con Abraham. Si bien algunos detalles acerca del convenio abrámico se pueden leer en el libro de Génesis, es el libro de Abraham donde aspectos adicionales importantes acerca de este convenio son revelados. Como observó un erudito, tiene varias características que aparecen en otros convenios y tratados del mundo antiguo. Comúnmente los tratados y los convenios en los días de Abraham tienen un preámbulo o título, estipulaciones en los juramentos o ceremonias solemnes y más raramente maldiciones condicionales sobre la violación del convenio. El convenio en el libro de Abraham sigue el modelo de la época de Abraham. Por lo tanto, mientras que el contenido del convenio abrámico es lo que más importa para los santos de los últimos días, la forma o estructura del convenio como se representa en el libro de Abraham ayuda a cimentar el texto en el mundo antiguo. El capítulo 3 dice que Abraham poseyó un objeto llamado Urim y Tumim, por medio de los cuales él se comunicaba con Dios y miraba las estrellas y otros cuerpos celestiales. También tuvo una visión del concilio premortal en el cielo. Abraham 3 es de donde los santos de los últimos días obtienen un concepto de Kolob, el cual dice que es la estrella o el planeta más cercano al trono de Dios. Esta llamada astronomía abrámica se puede situar cómodamente en el mundo antiguo. Para empezar, el texto parece estar describiendo un cosmos geocéntrico, donde la Tierra es el centro y el Sol, la Luna y otros cuerpos celestiales giran alrededor a niveles escalonados. Este modelo centrado en la Tierra fue comúnmente aceptado en los días de Abraham, y sin embargo, contrasta con el modelo heliocéntrico del sistema solar conocido en los días de Joseph Smith, el cual coloca al Sol en medio y tenía a la Tierra y a otros cuerpos celestiales girando a su alrededor. Además, palabras como Kolob y Shinehah en Abraham 3 tienen raíces antiguas plausibles. Kolob se da como el nombre de una gran estrella ubicada cerca del trono o residencia de Dios. Se podría derivar razonablemente de la raíz semítica KLB, que significa corazón, centro, medio, y puede estar relacionado con la raíz QRB, que significa estar junto o cerca. Esta explicación es tentadora porque funciona bien como juego de palabras. Kolob, un hombre asociado con un centro de las cosas o estar cerca de las cosas, como una estrella gobernante que está cerca de Dios. La palabra Shinehah, que se dice que es el sol en el libro de Abraham, está plausiblemente atestiguado en los textos egipcios de la época de Abraham, como el nombre de la eclíptica del sol, o el camino que el sol recorre a través del cielo durante el día que se observa desde un punto estratégico de la Tierra. Finalmente, en contraste con las creencias judías y cristianas típicas de la época de Joseph Smith, el relato de la creación que se encuentra en Abraham 4 y 5 describe a varios dioses en lugar de un dios como los responsables de la creación del cosmos. Esta representación de una pluralidad de dioses está mucho más alineado con los textos de la época de Abraham. El relato incluso usa un lenguaje específico que invoca la presencia del consejo divino, un concepto que ahora los investigadores reconocen ampliamente como indudablemente antiguo. Los investigadores también reconocen que las culturas antiguas de Egipto, Siria, Canaán y Mesopotamia no parecen reconocer la idea de la creación ex nihilo, sino que también concebían la creación como el surgimiento de un cosmos ordenado a partir de un caos preexistente, a menudo representado como un océano cósmico, o a veces como un combate cósmico primitivo entre los dioses. Los verbos organizar y formar son utilizados a lo largo de la historia de la creación del libro de Abraham, en lugar de creación, indicando claramente algún tipo de actividad divina, o formación de materia, en lugar de crear toda la materia ex nihilo o de la nada. Los puntos que se mencionan en este video solo son un ejemplo de la evidencia que respalda al libro de Abraham como un texto antiguo. Se recomienda que los espectadores que deseen profundizar en esta evidencia consulten la página de Central de Perla de Gran Precio, que tiene ensayos cortos y una extensa bibliografía dedicada a explorar estos temas. Aunque todavía hay muchas preguntas sobre el libro de Abraham que no podemos responder plenamente en la actualidad, los lectores pueden acercarse con confianza al texto, sabiendo que un caso convincente puede y se ha hecho por su autenticidad histórica.